Bienvenidos de nuevo a otra edición de 7 días. Esta semana he publicado la reseña del libro de José Manuel López Nicolás, Vamos a comprar mentiras. Y bueno, como os podéis imaginar, es un libro muy recomendable, y lo digo así en la reseña, debería estar en las casas de todos los consumidores de España. No solo vamos a aprender las verdades y mentiras de las campañas publicitarias de las empresas de alimentación o de cosmética, sino que además lo vamos a hacer aprendiendo en donde, sobre todo, la mayoría de las veces nos mienten acerca de las bondades de los productos que nos están ofreciendo. De esta manera no solo seremos conscientes de lo que hay detrás de esas campañas publicitarias, sino que también aprenderemos la forma de reconocer en el futuro cualquier otro producto milagro que nos quieran vender, si realmente lo que nos dicen es cierto o no, en función de lo que nos dice la ciencia y las investigaciones en tecnología de la alimentación. En definitiva, es un libro muy recomendable, muy bien escrito, muy fácil de leer, se lee casi de un tirón, aunque tenga más de 400 páginas, y sobre todo, los que conozcáis al autor sabréis que lo hace con una honestidad y un rigor que son dignas de admiración en los tiempos en los que vivimos. Así que os recomiendo encarecidamente que lo leáis, y tenéis la ficha en el blog. Bueno, esta semana quería comentaros un artículo que aparece en la revista Nature y que trata de resolver una cuestión que se ha planteado hace mucho tiempo, y es cómo se ha producido la radiación, la especiación en relación con la ocupación de los nichos ecológicos. En este caso se trata del estudio de la variación en el tamaño y la forma de los picos de las aves. Tenemos que saber que este carácter, el pico de las aves, es muy importante para determinar cómo se ha adaptado una especie a un determinado nicho ecológico, es decir, cómo se ha relacionado con el hábitat en el que empieza a vivir, ya que nos habla de la dieta, de la forma en la que forrajea, de la forma en la que se alimenta, y es un elemento que varía mucho con el paso del tiempo. En este caso, lo que han hecho los investigadores es estudiar alrededor de 2000 especies de pájaros, pero para lo cual lo que han hecho es escanear en 3D estos picos, pero recogidos de los museos de historia natural de todo el planeta. Es una tarea titánica, aunque afirman que han conseguido obtener muestras del 95% de las especies de aves que están vivas en la actualidad. Por lo tanto, uno de los principales problemas de este proyecto de investigación era lidiar con esa enorme cantidad de datos. ¿Cómo hacer para poder estudiar toda esa información? Y la solución ha venido de la mano de la colaboración ciudadana. Se abrió una página web donde se ofreció a todo el que quisiera y pudiera participar ayudando en el mapeo de esas imágenes en 3D, es decir, marcando a mano una serie de puntos en los picos para que después se pudiera realizar el trabajo de análisis matemático de esa información. Evidentemente, esa colaboración ciudadana, ese manejo del Big Data, esa cantidad de información, ha sido esencial y fundamental para que el proyecto siguiera adelante. Y lo que han conseguido es obtener una imagen bastante real acerca de la forma en la que se produjo la radiación de las aves a partir de la desaparición de los dinosaurios. Lo que los datos nos dicen es que esa especiación se produjo, y esa variabilidad en la forma y en el tamaño de los picos se produjo de forma muy rápida en el momento en el que desaparecieron los dinosaurios, y esto casa con la idea de que cuando se abren nichos ecológicos las especies tienden a ocuparlos, y de ahí surge esa enorme variabilidad. Cuando los nichos ya se van ocupando y ya no quedan demasiados espacios libres, es cuando esa tasa de variación empieza a disminuir y llegaría a lo que podríamos conocer como la éxtasis, es decir, un periodo en el que no hay variación aparente estamos hablando obviamente en términos en tiempos ecológicos, en tiempos geológicos, una variación aparente en la forma y en el tamaño. Por lo tanto, esta investigación es relevante por esos dos motivos. En primer lugar, por la utilización o la colaboración ciudadana en el manejo de los datos, y después por el amplio abanico
de respuestas que ofrece acerca de la forma en la que se evoluciona. Por lo tanto, insisto, un estudio muy interesante que podéis leer en el blog, tenéis toda la información, la referencia bibliográfica y el acceso a determinadas noticias que han tratado el tema. En cuanto al libro de la semana, hoy os traigo una auténtica joya editorial. Aunque está publicado hace un tiempo, es un libro que evidentemente, ahora entenderéis por qué, no puede pasar desapercibido. Se trata del texto A hombros de gigantes, las grandes obras de la física y la astronomía, compilado por Stephen Hawking y editado por Crítica. Os podéis hacer una idea, contiene las cinco principales obras, los textos más importantes en relación a la física y a la astronomía publicados por los grandes genios que abrieron campo en esta materia. Estamos hablando de Nicolás Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Albert Einstein. Se trata de la traducción al castellano, obviamente, sobre las revoluciones de los orbes celestes, diálogos sobre dos nuevas ciencias, las armonías del mundo, los principios matemáticos de la filosofía natural y el principio de la relatividad. No solo la importancia está en que podemos acceder a los textos de estas estupendas obras de manera íntegra y en castellano, sino que el trabajo de Hawking ha sido el de realizar o escribir una introducción a cada una de ellas, explicando cuáles son los hitos más importantes, las respuestas que ofrecieron a los problemas que se plantearon los filósofos naturales en su momento, y lo hace además coordinando y enlazando todas ellas. En definitiva, es un texto evidentemente extenso, estamos hablando de más de 1100 páginas, repleto de bibliografía, de información utilísima y sobre todo, insisto, compendiando en un solo volumen y en castellano las obras cúlmenes de la física y la astronomía de la mano de los pensadores más importantes de todos los tiempos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, aunque puede haber pasado un poco desapercibido y no he visto referencia a esta obra en demasiados sitios, es importante y sobre todo nos permite acceder a información que de otra manera sería bastante complicada. Tenéis, como siempre, toda la información de la obra en el blog. Bueno, y eso ha sido todo esta semana. Os agradezco vuestra participación, vuestros comentarios y que compartáis estos vídeos en las redes sociales. Y por supuesto os emplazo a la semana que viene, así que nos vemos. Un saludo.